SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. Hurón. El consenso. Categoría. Euclid. Designación de autorización. Nivel 5. Aviso de la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, de la Fundación. Actualización de seguridad bianual. La aleatorización del número de ítem ha sido iniciada. Hasta que dicha actualización de seguridad se complete, todos los archivos están bloqueados. Para actualizaciones de emergencia, por favor accede hacia el Sistema Archivístico de Información de Emergencia, SAIE. María Jones, Directora, ASRI. 4718 ítems restantes, ítem número SCP-001, establecido como objetivo, un archivo identificado con el término de búsqueda SCP-001, archivo SCP-001, seleccionado, iniciar aleatorización automática de número de ítem, escaneando archivo por el término de búsqueda SCP-001. Descripción. SCP-001 es una ocurrencia exitosa de un escenario de reestructuración de clase CK, que generó la realidad actual por medio de la alteración de una iteración previa de la realidad. Con base en recuentos en primera persona, SCP-001 ocurrió el 1 de junio del año 1900 después de Cristo de la realidad previa. La naturaleza de SCP-001 es tal que todas las causas, incidentes, referencias y recuerdos de la Guerra Oculta y, designada como la Quinta Guerra Oculta en la realidad previa, son omitidas y reemplazadas con variados paralelismos anómalos y no anómalos en la realidad actual. La documentación de la Fundación con respecto a la Guerra Oculta I es obtenida de los recuentos anecdóticos de 13 seres humanos no anómalos, que conservan sus recuerdos de la realidad previa por medio de un fenómeno acuñado como inmunidad parcial a SCP-001. Sin embargo, el mecanismo detrás de la inmunidad parcial a SCP-001 es desconocido y no será evaluado, según lo decidido por el Consejo O5. Los esfuerzos para identificar individuos adicionales, si los hubiera, con inmunidad parcial a SCP-001 están interrumpidos de manera indefinida, según lo decidido por el Consejo O5. A continuación, se mencionarán los fenómenos de la Guerra Oculta I, e incidentes análogos plausibles en la realidad actual. Fenómeno 1. Referente al término Quinta Guerra Oculta, una guerra mundial que ocurrió a lo largo del siglo XIX después de Cristo, compuesta de 3 conflictos separados en Europa, la Guerra Napoleónica, Asia Oriental, la Conquista Daevita, y América, Guerra Civil Estadounidense. Es también notable por el uso de público conocimiento de objetos anómalos, que condujeron a un escenario de colapso de la civilización global de clase I-K. Su analogía en la realidad actual es un conflicto en China del Norte concurrente con el levantamiento de los Boxers, por el cual miembros de la Hermandad de los Puños Armoniosos presuntamente utilizaron objetos anómalos sin nombre. Aunque el uso de objetos anómalos fue minúsculo, el Consejo O5 hizo presión para que el término Quinta Guerra Oculta sea el referente oficial entre las organizaciones con conocimiento de los fenómenos anómalos, y fue oficialmente reconocido por la Coalición Oculta Global durante la cumbre de la Fundación Koch de 1953. Fenómeno 2. Coronación de Napoleón I. Tras su coronación, el emperador Napoleón declaró que el neognosticismo sea la religión de Estado de Francia, y que Europa sea su deidad patrona. Su analogía en la realidad actual es que Napoleón fue coronado emperador de los franceses en una ceremonia presidida por el Papa Pío VII.
No se identificó ninguna indicación de neognosticismo o de adoración a Europa a lo largo del régimen de Napoleón. SCP-2515 es la única evidencia sugestiva de ambos. Fenómeno 3. Conquista daevita de Asia Oriental. La mayor parte de Asia Oriental fue invadida por una civilización de humanoides llamados daevitas. Las conquistas comenzaron desde las provincias de Heilongjiang y Kirin, China. Su analogía en la realidad actual es que no hay incidentes análogos registrados. Los registros de SCP-140 afirman que la civilización daevita fue destruida por los mongoles en el siglo XIII después de Cristo. Habiendo establecido eso, se han encontrado artefactos daevitas en las provincias de Heilongjiang y Kirin, China. Fenómeno 4. Guerra Civil Estadounidense, una guerra civil entre los Estados Unidos de América y los Estados Confederados de América. Ambas facciones, entre otras, fueron provistas de armamento por un grupo llamado la Fábrica. La guerra se expandió gradualmente a México, América Central y Sudamérica tras la relocalización del gobierno confederado. Su analogía en la realidad actual es que no se identificó participación de la Fábrica. La guerra civil estadounidense no escaló más allá de los Estados Unidos continentales. Fenómeno 5. Campaña de Pacificación Tugé, una iniciativa conducida por el Regimiento Anticultos Cero para reprimir a los Tugs, una pandilla organizada conocida por hostigar a los Tula, quienes fueron considerados co-contendientes con la Compañía Británica de las Indias Orientales contra la incursión daevita en India. Su analogía en la realidad actual es la represión ordenada por las actas de represión de los Tutsi del bandidaje, 1836 a 1848 después de Cristo. Participación neosárquica confirmada. Fenómeno 6. Oficina Santa del Vaticano para los Secretos y Profecías, una organización con conocimiento de los fenómenos anómalos, afiliada con la Santa Sede. Durante la invasión napoleónica a la península itálica, los miembros establecieron refugio en América del Sur, la provincia del Estado Libre en África y Medio Oriente. Su analogía en la realidad actual es la sección de artefactos, un departamento de la Oficina Santa del Vaticano, desertó del movimiento de unificación italiano y formó la Oficina Real de Artefactos Cristianos, precursora de la fundación. La Oficina Santa del Vaticano eventualmente se fusionó con la fundación en el año 1964 después de Cristo. Fenómeno 7. Establecimiento del Imperio Mexicano, autoproclamado como Cemanáhuac, un estado sucesor del Imperio Azteca. Los sujetos de Cemanáhuac y los medios de comunicación producidos por ellos poseen capacidades meméticas, que fueron usadas para subyugar estados colindantes como Texas, Guatemala, El Salvador y Honduras. Su analogía en la realidad actual es el Segundo Imperio Mexicano fue establecido por medio de la intervención francesa, y gobernado por el emperador Maximiliano I, quien presuntamente celebró una alianza matrimonial con un ejemplar de SCP-2155-1 previo a su ejecución. Fenómeno 8. Convención del Este de Tennessee, grupos pro-unión radicados en el este de Tennessee se separaron del estado de Tennessee tras la participación de este último en la Guerra Civil estadounidense. El estado de Franklin resultante fue admitido en los Estados Unidos de América y es el único estado de la Unión que se separó de un estado confederado. Su analogía en la realidad actual es la Convención del Este de Tennessee finalizó con la ocupación del este de Tennessee por parte del ejército de los Estados Confederados. En cambio, Virginia Occidental se separó de Virginia y permaneció siendo un estado tras la Guerra Civil estadounidense. Fenómeno 9. Rebelión Taiping, una rebelión en la China del Sur ocupada por los daevitas, orquestada por un esclavo llamado Hon Renkun, quien aseguró haber recibido una revelación divina de parte de una deidad llamada Madre Dragón. Fue reprimida por los daevitas tras la destrucción de la capital de Taiping, Taizhuijing, antiguamente llamada Nanking, previo a la liberación de Taiping, y la masacre de los habitantes de la ciudad. Su analogía en la realidad actual es un incidente tipo S anunciado por SCP-089, que fue resuelto por una fuerza expedicionaria coorganizada por la Fundación de Su Majestad para la Segura Contención de lo Paranormal y Staten Island. Hong, en cambio, adoptó una interpretación personal del cristianismo y se renombró a sí mismo Hong Xiuquan. No se identificó participación sárquica o actividad anómala relacionada con el cristianismo. Nanking fue temporalmente renombrada Tianqing mientras estuvo controlada por los rebeldes de Taiping. Fenómeno 10. Masacre de los Tume, matanza sistemática, por parte de un esclavo daevita, de aproximadamente 150.000 mongoles étnicos en la Mongolia ocupada por los daevitas.
Los reportes indicaron que dicho esclavo poseía 2 armas de cuchilla y habilidades regenerativas no especificadas. Los cadáveres de los rebeldes fueron tomados por las fuerzas daevitas para propósitos desconocidos. Su analogía en la realidad actual es el incidente de Hindandao, de igual manera, implicó la matanza de aproximadamente 150.000 mongoles étnicos, aunque fue causada por la sociedad secreta china Hindandao. La existencia de Hindandao en la realidad previa no puede ser determinada debido a fuentes limitadas. La causa y origen de SCP-001 es desconocida y no puede ser determinada. Se desconoce si SCP-001 o su equivalente han sucedido previo a su ocurrencia conocida o si podría ocurrir alguna vez en el futuro. Adicionalmente, se desconoce si SCP-001 representa una ocurrencia típica o atípica de un escenario de reestructuración de clase CK. En la eventualidad de que SCP-001 o su equivalente hayan ocurrido o estén por ocurrir, se especula que la mayoría de, si no toda, la humanidad, o las entidades inteligentes no tendrán remembranza de los mismos o de los eventos previos al momento de la ocurrencia. No puede determinarse si la inmunidad parcial a SCP-001 es aplicable a futuras ocurrencias de SCP-001 o su equivalente. La definición de SCP-001 fue finalizada por el Consejo O5 en un voto de 5-4-4, y la Convención de la Ciudad Prohibida fue ratificada el 7 de septiembre del año 1901 después de Cristo. En la foto se muestra la Ciudad Prohibida, Pekín. El sitio en el cual la definición de SCP-001 y la ratificación de la Convención de la Ciudad Prohibida tuvieron lugar. Documento Guerra Oculta, y la siguiente es una compilación de resúmenes ejecutivos de varios incidentes anómalos que han ocurrido durante la Guerra Oculta y posibles eventos análogos en la realidad actual. A continuación, una descripción resumida de la Guerra Oculta y una guerra global que se produjo a lo largo del siglo XIX Anno Domini, formada a partir de 3 conflictos separados en Europa: Guerra Napoleónica, Asia Oriental, Conquista Daevita, y América del Norte, Guerra Civil Americana. También es notable por el uso abierto de objetos anómalos, lo cual condujo a un escenario de colapso de la civilización global de clase I-K. Europa y Rusia. Fenómeno 1. Propuesta de un London. Descripción. Se presentó un plan de evacuación al Parlamento británico por la Fundación de Su Majestad para la Segura Contención de lo Paranormal, en el que la población de Londres sería evacuada a un refugio subterráneo a la luz de una potencial invasión francesa de las Islas Británicas. La propuesta fue rechazada debido a su impracticabilidad y por la relativa facilidad de evacuación alternativa a Irlanda y otros dominios del imperio. Análogo en la realidad actual, la propuesta de un London no fue presentada al Parlamento británico. Sin embargo, el término un London es usado como referente para SCP-1678. Fenómeno 2. Frente Urálico. Descripción. Una serie de batallas en los montes Urales entre el sistema continental dirigido por los franceses y el imperio daevita. Rusia se unió al sistema continental durante este periodo, principalmente ofreciendo asistencia a través del pacto de la Casa Romanov con un Grigori. Análogo en la realidad actual, la Francia napoleónica en su lugar invadió Rusia, la que usó instancias de SCP-2617 como represalia. Fenómeno 3. Anomalía de Samotracia. Descripción. Acceso restringido a O5-1. Análogo en la realidad actual. Véase SCP-1173. Norte de África y Oriente Medio. Fenómeno 1. Crisis de Felipe Aux. Descripción. Una erupción se originó a partir de un cráter en el levante francés, engendrando numerosas entidades que luego atacaron a los locales y las fuerzas francesas de ocupación. Algunas entidades fueron capturadas por los franceses con fines indeterminados. Análogo en la realidad actual, no ocurrió. En su lugar, el coronel francés Picard de Felipe Aux aumentó la contención de SCP-1844 bajo órdenes de Napoleón. Fenómeno 2. Evacuación de Teherán. Descripción. En medio de un asalto sorpresa de los daevitas a Teherán, el 90% de la población de la ciudad fue evacuada. El Shah Nasser al-Din fue capaz de escapar con la ayuda de golems invocados por la comunidad rabínica y un Takwin ancestral. Análogo en la realidad actual, se cree que el ya mencionado Takwin es SCP-2067, del que se cree Shah Nasser al-Din está enterado.
Hasta el momento, no se ha observado ninguna evacuación conocida de la población de Teherán. Fenómeno 3. Invasión de Yajuj y Majuj. Descripción. Tras una invasión fallida del Imperio Otomano, las fuerzas devitas en retirada destruyeron intencionadamente el muro de hierro de Dulkarnain, desencadenando una invasión del Medio Oriente por las fuerzas de Yajuj y Majuj. Después de sufrir grandes pérdidas, el ejército otomano repelió a los invasores y reconstruyó la muralla de hierro de Dulkarnain con la ayuda de ingenieros neonósticos del reino de Jonia, un estado satélite francés. Análogo en la realidad actual. El muro de hierro de Dulkarnain está contenido como SCP-2309, y no ha tomado lugar ninguna brecha conocida. América del Norte. Fenómeno 1. Testimonio de Stranik. Descripción. Un testimonio obtenido de Vladimir Stranik, un humano blanco con la capacidad de viajar a diferentes puntos de la historia mientras duerme, designado como fenómeno 2896-012 por la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura IECS. Stranik afirma que la población general no tendrá registros de la guerra oculta y en el siglo XX y más allá. Análogo en la realidad actual. Stranik está contenido como SCP-2896. Se cree que la afirmación de no recuerdo entre la población general se debe a un evento de reestructuración de clase CK. Fenómeno 2. Nación Navajo. Descripción. Una nación-estado navajo formada luego de la invasión de Semanawak a Texas. Los miembros de la nación navajo poseen la capacidad anómala de alterar su apariencia en la de varias especies animales, lo que se cree que contribuyó a la resistencia de los navajos contra Semanawak. Como tal, la IECS ha reunido porciones significativas de la población navajo para experimentar con la intención de identificar medidas contra la enfermedad mental creada por Semanawak. Análogo en la realidad actual. Territorio semiautónomo de nativos americanos formado después del Tratado de 1868. La población de SCP-2750 ha sido diezmada debido a las políticas de la IECS. Fenómeno 3. Bienes de consumo generales de Gerald. Descripción. Un grupo pequeño pero formidable se formó después de la disolución completa de bienes comerciales de Marry, Catherine y Duque. El grupo fue diseñado para crear anomalías y suministrarlas a las personas a un precio. Gerald Nakelo, el líder del grupo, se informó que había creado un libro que, una vez a la semana, le informaría sobre la forma de crear una anomalía y cómo controlarla después de su creación. Análogo en la realidad actual. El grupo se disolvió poco después de ser fundado, pero crearon un prototipo fallido del libro antes de disolverse, que desde entonces ha sido fuertemente alterado por otra entidad. Fenómeno 4. Predicador de la cigarra. Descripción. Un hombre de mediana edad caminó por América del Norte durante el apogeo de la Guerra Civil estadounidense. Se dirigía caminando hacia reuniones familiares y daba un discurso de esperanza, tratando de asegurar a todos que sobrevivirían a la guerra. Las personas en las reuniones ofrecerían regalos en una canasta que él llevaba, para que los ofreciera como tributo al señor Cigarra. Análogo en la realidad actual. De acuerdo con el texto confiscado, censurado, el señor Cigarra supuestamente estaba furioso con el predicador en algún momento durante su servidumbre. Entonces arrancó la piel del hombre y permitió que su engendro se manifestara en la piel vacía. Se dice que la marioneta deambula por América del Norte, dando discursos de esperanza a los participantes de reuniones familiares. Fenómeno 5. Ley de Derechos Civiles de 1866. Descripción. Un proyecto de ley firmado por el Congreso de los Estados Unidos. Había elementos anómalos en el texto del proyecto de ley que causaron que 3.2 millones de seres humanos con características anatómicas no estándar se manifestaran en ciudades controladas por la Unión. La mayoría de los humanoides fueron reclutados forzosamente en el ejército de la Unión después de que los esfuerzos iniciales de contención de la IECS fracasaran. Análogo en la realidad actual. El proyecto de ley fue vetado por el presidente Johnson y se introdujo una revisión no anómala en el Senado de los Estados Unidos por parte de los agentes embebidos de la IECS. Las copias de la ley original se encuentran actualmente almacenadas, aunque se cree que actualmente existen otras copias fuera de la contención. Fenómeno 5. Pie grande. Descripción.
Se observan informes de criaturas parecidas a simios que se mantienen erguidas en la región noroeste de América del Norte. Los agentes de la IEX fueron enviados a investigar estas afirmaciones, y se encontraron con las criaturas. Después de aproximadamente 3 meses, los agentes regresaron asegurando que hicieron un tratado con ellos, permitiéndoles usar su biotecnología anómala a cambio de ayuda cada vez que las criaturas la necesitaran. Análogo en la realidad actual. Los simios fueron aislados de los humanos durante miles de años después de un evento conocido como el Día de las Flores. Las instancias han sido detectadas intermitentemente a lo largo de la civilización humana, y solo recientemente las criaturas han sido designadas como SCP-1000. Asia Oriental. Fenómeno 1. Dinastía Qin del Sur. Descripción. Un estado remanente establecido por los lealistas Qin que habían huido a la isla de Taiwán tras la conquista davita de Asia Oriental. A pesar de sus capacidades navales limitadas, los Qin del Sur pudieron establecer asentamientos en varias islas a través del Océano Pacífico a través de medios desconocidos. Análogo en la realidad actual. Paralelo al exilio del Kuomintang a Taiwán después de la Guerra Civil China. Adicionalmente, se especula que SCP-2880 fue el medio por el cual los Qin del Sur pudieron asentarse en otras islas. Fenómeno 2. Dinastía Qin tardía. Descripción. Un estado chino ubicado en el centro de China, fundado después de la ocupación de los devitas de la provincia de Shaanxi, China. A pesar de estar rodeado de territorios ocupados por devitas, los Qin tardíos mantuvieron la independencia. Los rumores dicen que está gobernado por una figura llamada Qin Shi Huang. Se desconoce si se trata de Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin, o una persona que usa el nombre Qin Shi Huang. Análogo en la realidad actual. No se sabe de la existencia de tal entidad política. SCP-2101 debe vigilarse en todo momento y la Fundación debe ofrecer apoyo a las instancias de SCP-2101-1 en la contención del anterior. Fenómeno 3. Leyenda del viento silencioso. Descripción. Una leyenda popular se originó en la provincia contemporánea de Jiangsu, China. Gira en torno a un artista marcial epónimo que murió protegiendo a un pueblo de un regimiento davita. El cadáver del viento silencioso nunca fue encontrado. Análogo en la realidad actual. Viento silencioso es una de las personalidades utilizadas por SCP-2788. Sin embargo, no recuerda ninguna lucha contra los devitas. Regiones no combatientes. Fenómeno 1. Insurrección quechua. Descripción. Informes de segunda mano sobre alpacas inteligentes incitando rebeliones en el virreinato del Perú. Dichos incitadores abogaron por la religión inca para servir como religión de Estado. Se desconoce el resultado de dicha insurgencia. Análogo en la realidad actual. Perú declaró su independencia de España en el SXX. Como no hay ningún intento de hacer cumplir la religión inca como religión de Estado, la participación de SCP-1253 se cree que es mínima o insignificante. Fenómeno 2. La cuarta ley de fenómenos anómalos de Messer. Descripción. Colt Messer, un físico que originó el área conocida como el Jardín Aislado, estableció una ley sobre fenómenos anómalos. Para cada fenómeno anómalo, hay un fenómeno no anómalo para equilibrarlo dentro del universo. Cuando se explica completamente que un fenómeno no es anómalo, se manifestará otra anomalía en el universo para equilibrarlo. Esta ley se aplica a todos los campos de la ciencia donde ocurren anomalías. Análogo en la realidad actual. Después de la ocurrencia de SCP-001, la Fundación SCP explicó una anomalía, pero no se descubrió ninguna otra anomalía con censurado detector de realidad universal, SADRU, rompiendo la cuarta ley de fenómenos anómalos de Messer. Sin embargo, ya que el fracaso de la cuarta ley de fenómenos anómalos de Messer se considera una anomalía, la ley nunca se rompió ya que una anomalía se manifestó en la forma del fracaso de la cuarta ley de Messer. Censurado, la siguiente paradoja se manifestó como SCP-033, Matemáticas, SCP-2821, Física, SCP-2046, Química, y SCP-1877, Biología, correlacionando con las principales ramas del estudio científico donde las anomalías normalmente se manifiestan. Anexo 1. Fragmentos de la Convención de la Ciudad Prohibida.
Capítulo 1. La Fundación. Las siguientes organizaciones deben ser disueltas y desacreditadas de sus respectivos patrocinadores, y su personal y recursos deben ser sometidos a fusión. La Fundación de Su Majestad para la Segura Contención de lo Paranormal. Staten Oir. Videntes del Zar. Kaiserliches Deutsches Prüfamt für Paranormale Angelegenheiten, KPA. Iniciativa Americana de Contención Segura. Comisión Imperial de Sucesos Transgresivos. Oficina Real de Artefactos Cristianos. Junta de Investigaciones Especiales, Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Sociedad Expedicionaria de África Interior. Los Caballeros de la Orden Militar de Borja y Aragón. Agencia de OVNI. Instituto de la Normalidad. Regimiento Anticulto Cero. En su lugar, una organización unitaria debe ser establecida. La misión de esta organización unitaria es asegurar y contener variados objetos anómalos, a los fines de proteger a la humanidad de dichos objetos. Se acordó que el referente para esta organización unitaria sea la Fundación. Los siguientes referentes alternativos, a saber, Instituto, Organización y Frentí, han sido propuestos y rechazados. Las 13 organizaciones arriba mencionadas, sobre las cuales la Fundación está formada, de aquí en adelante serán designadas como precursoras de la Fundación. Capítulo 2. El Consejo O5. La administración ejecutiva provisional de la Fundación debe consistir en un consejo ejecutivo compuesto de 13 individuos de cada precursora de la Fundación. Los 13 individuos mencionados de este consejo ejecutivo fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios. Posición de liderazgo en la respectiva precursora de la Fundación. Retención de la memoria con respecto a la guerra oculta y, a los futuros miembros de este consejo ejecutivo no se les requiere que posean ambas cualidades arriba mencionadas. Se acordó que el referente para este consejo ejecutivo sea el consejo O5. Los siguientes referentes alternativos, a saber, Comité de Supervisores, Consejo de Nivel Quinto y Comando O5, han sido propuestos y rechazados. La función del Consejo O5 es facilitar la transición inicial de las precursoras de la Fundación. Cada Consejo O5 es designado con un número romano que abarca del 1 al 13. A las otras organizaciones que se fusionen con la Fundación de aquí en adelante, se les debe denegar la representación en el Consejo O5. Capítulo 3. Grupos de interés. Las organizaciones con conocimiento de los fenómenos anómalos que no estén subsumidas bajo el control de la Fundación son, por la presente, designadas como grupos de interés. El abordaje estándar de la Fundación hacia los grupos de interés es el de procurar su disolución, eliminación o asimilación de su personal y recursos. Anexo O5, 1 al 13. Nota de sucesión con respecto a SCP-001. El despliegue del archivo es dependiente de la conexión con cuenta O5. Verificando credenciales de acceso. Control manual de administrador. Código luna negra absoluta. Identificado. Todos los archivos desplegados. Bienvenido O5-1, a mi sucesor. Como el principal editor de SCP-001, ya he escrito todo lo que necesitas saber. Tras SCP-001, solo los 13 de nosotros supimos sobre el mismo y cada uno se erigió a la altura de nuestras respectivas organizaciones precursoras. Definitivamente estábamos predestinados a tomar el mando y unirnos como la Fundación. Como podrás notar a partir de los votos, hubieron otras dos alternativas para SCP-001 en nuestro debate en Pekín. Las mismas fueron rechazadas por el voto mayoritario, en última instancia, pero 2 y 12 dejaron sus marcas en la historia de la Fundación. Es una pena que el limitado dominio del idioma inglés de 2 esbozó un término relativamente vernáculo, en contraposición al de 2 y al mío. Aún así, nuestra iniciativa de intervenir a favor del primer encuentro O5 será recordada y honrada en prácticamente cada artículo SCP que se escriba. En cuanto a la misión de la Fundación, espero que tú y tus colegas continúen nuestro trabajo. Bienvenido O5-2 a mi sucesor. Santayana una vez dijo, aquellos que no puedan recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ahora bien, el mundo como un todo no puede recordar el pasado. Pero, ¿se repite a sí mismo? Sí lo hace. Durante la Segunda Guerra Mundial, no había otro dictador autoritario aterrorizando a Europa y no fueron los chinos masacrados de nuevo.
Por supuesto, los detalles difieren y Estados Unidos se mantuvo unido por toda esa guerra. Quizás esa guerra civil ocurrió de vuelta en tu tiempo de vida, o va a ocurrir pronto. O esa escaramuza reducida lo fue. Eso aún deja en el tintero a la fábrica, pero es engañoso. El producto de una anomalía debería ser una anomalía en sí misma. SCP-001 y este mundo no son la excepción. Pieza por pieza, este mundo se está deshaciendo y repitiéndose a sí mismo. Por cada SCP que no está, al menos mínimamente, en nuestro control, el proceso sigue su curso. Hasta entonces, habrá caos en el sistema. Una vez, yo propuse que guiemos el mundo de vuelta a su estado original, pero los otros disintieron a favor de establecer tiranía. En última instancia, accedí. No hay necesidad de pelear por mis puntos de vista. Nada cambiará el proceso. Ninguna acción es necesaria, salvo esperar. O, en síntesis, Keter. Bienvenido 5.3 a mi sucesor. Anomalía y normalidad, ambos están sujetos al consenso. La anomalía de hoy quizás haya sido la normalidad del ayer, y viceversa. El escándalo descubierto de 9 es un ejemplo. La drapetomanía ya no es más anómala cuando el consenso decide que ya no resiste escrutinio. Aplica el consenso en SCP-001. Para el resto del mundo, las guerras ocultas no existen. Existen solo en aquellos que conocen lo anómalo. Para aquellos que conocen lo anómalo, la guerra oculta ahí no existe. Solo 13 hombres imaginaron que ha existido, y eso pudo haber sido SCP-001. Sin embargo, el Consejo estableció nuestro propio consenso, y mi opinión se turnó al mismo cuando fue anunciado. Otros más de nosotros decidimos que deberíamos establecer orden sobre todos los asuntos anómalos, en lugar de sugerir que quizás nosotros seamos el problema. Tal vez ese sería el primero de los muchos consensos alcanzados, donde tendríamos influencia sobre las concepciones del mundo, acerca de lo que es normal y lo que no. Quizás las mismas han resultado en el mundo en el que has crecido. Por consiguiente, recuerda estas líneas. El consenso tiene valor, y ser normal es atenerse al consenso. Bienvenido 5.4 a mi sucesor. Soy uno de los pocos que ha peleado en el frente de ambas quintas guerras ocultas. Estaba profundamente decepcionado por la quinta guerra oculta oficial, que más precisamente es una escaramuza. Esos boxers simplemente no se equiparan a los devitas y a los adoradores de engranajes. Aún después de transformar casi todas las otras agencias y cultos en nuestros enemigos, la sociedad oculta no se puede comparar a la guerra total. Quizás es la sed de sangre juvenil en mí expresándose. Es una excentricidad frecuente desde que SCP-001 ocurrió, como en Pekín, cuando voté por la propuesta de 2 por impulso. No me importó su extraña teoría. Solo quería seguir luchando. Ya tantos sacrificios se habían hecho, y yo también había hecho algunos significativos. No podían terminar en días tranquilos. Pero ahora estoy viejo y el sosiego vendrá por mí. Pero tú estás aquí para seguir peleando. Asegúrate de que no termine en la paz. Bienvenido 5.5 a mi sucesor. Ahora sabes que el mundo fue una vez apartado de la destrucción total debido a un incidente fuera de control. Y porque no está controlado, no podemos garantizar que funcionará de nuevo. O si lo haría a nuestro favor. No debemos depender de incertidumbres como SCP-001. Como especie, nos hemos erigido y hemos dominado todas las fieras y tierras del mundo, respectivamente. Sobre muchas destrezas ha alcanzado la maestría el hombre, destrezas que alguna vez fueron sueños. La restauración del mundo es simplemente otra habilidad que debe ser desarrollada. Si el mundo puede dirigir su marcha hacia atrás, nosotros también podemos hacerlo. Al combinar nuestros recursos, la obra magna que imaginé puede volverse una realidad. Podría ya haber sido utilizada o bien su construcción aún está en curso, pero SCP-001 será irrelevante cuando esté lista. Por nuestra voluntad, la humanidad gobernará eternamente. Bienvenido 5.6 a mi sucesor. Hemos acordado que SCP-001 acaeció, pero no sabemos si se trata de la única vez que lo hizo. ¿Podría pasar de nuevo? ¿Debe estar el mundo cerca de su aniquilación para que ocurra? ¿Cuánto es suficiente? ¿Y qué hay de la conservación de memoria transrealidad, un término más preciso que ese mutuo acuerdo mal definido?
¿Cómo funciona? ¿Por qué solo nosotros? ¿Puede ser replicado? Y la lista sigue. El nivel de incertidumbre de este fenómeno inusual sin duda necesita cuantificación. Euclid es un recordatorio de esa convicción, de que debería saberse más sobre SCP-001. Supongo que tendrás ese impulso, cultivado por la defensa de la fundación de la metodología científica. Contener y proteger no puede ser el fin. El conocimiento lo es. Pero la mayoría del primer consejo estaba demasiado atemorizada con respecto a investigar, y quisieron abandonar la idea o ser preventivos. Ninguno de ambos enfoques resuelve el problema, realmente. Pero tú puedes hacer tu parte para solucionarlo. Solo tú puedes ver esto y tener acceso a lo poco que pude encontrar, así que deja que ese sea tu punto de partida. Quizás puedas entregar resultados y obtener información significativa de SCP-001. Bienvenido 5-7 a mi sucesor. Oficialmente, solo 13 personas fueron inmunes a SCP-001. Pero hay otra, Jibril Mani. Él era un asesor que trabajaba para la Sublime Puerta, y nos conocimos cuando establecí refugio en Constantinopla debido a Napoleón. Él era mayormente hospitalario y nos volvimos amigos con rapidez, a pesar de la animosidad tradicional entre la cristiandad y el Dar al-Islam. Permanecimos juntos hasta la ocurrencia de SCP-001, durante la cual me encontraba en Roma. En el mundo actual, él logró contactarme y supe que recordaba nuestra amistad en el pasado perdido. Al reunirme con él, hablamos ampliamente sobre nuestros recuerdos de la guerra oculta y lo invité a acompañarme a un encuentro inminente, en Pekín, con otros hombres que recordaban la guerra, pero cortésmente se negó. Jibril elegiría defender a sus amigos y miembros del clan, especialmente cuando supimos que el Medio Oriente estaba en caos por entonces. Él era escéptico hacia uno y su afiliación, pero no pude culpar su sospecha y respeté sus deseos. Cada uno siguió su camino desde entonces. Mientras asumía el cargo de O5-7, Jibril me dijo que regresaría a Irán para reclutar aliados para su causa. Así como él deseó proteger sus seres queridos, mi obligación es con el mundo y lo defenderé. PD. Por respeto, decidí no informar al consejo sobre Jibril. De verdad espero que cualquier organización que tanto Jibril como el consejo construyan, al final, no terminen enfrentadas. Solo deseamos proteger. Bienvenido 5-8 a mi sucesor. Como puedes inferir de los votos, hubieron 3 opciones que, en última instancia, condujeron a SCP-001. La propuesta de uno fue realmente la única opción. Las otras eran estúpidas. 2 esencialmente nos exigía que seamos anarquistas, mientras que 12 asumió que éramos un rejunte de lunáticos que necesitaban una droga oriental. No, gracias, para ambas. La mayoría de nosotros hemos estado recolectando objetos anómalos, en primer lugar, así que la fundación no es muy diferente de al menos la mitad de sus precursoras. En cuanto a la otra mitad, los grupos de interés tendrán a todos en la misma página. Tú debes haber estado haciendo este trabajo por algún tiempo, así que espero que mantengas el nivel. Bienvenido 5-9 a mi sucesor. SCP-001 es la reestructuración de la realidad, ese es nuestro consenso. Por lo tanto, SCP-001 es alterador de la realidad. 2 aseguró que la realidad inevitablemente se revertirá para corregir el mundo, lo cual es similar al famoso abordaje de Scranton sobre el tema. Habiendo dicho eso, este último insistió que la reversión sería causada por el alterador de realidad. Quizás sea difícil controlar seres inteligentes, aunque algunos eruditos creen que un motor podría aumentar teóricamente la probabilidad. Esta perspectiva brinda esperanza de que el acto más grande de alteración de la realidad conocido pueda ser revertido. Y cuando eso pase, el mundo quizás se revierta a su estado previo, junto con mi hogar en la provincia del Estado Libre en África, donde el escenario de clase I realmente no tuvo lugar. Asimismo también podría ser el único lugar seguro del mundo anterior. Esa estabilidad se perdió luego de SCP-001, y terminé trabajando en un contexto menos acogedor. A pesar de que no aprobaba la concepción de uno, la fundación es, por lejos, un mejor entorno. Es también un buen lugar para descubrir cómo hacer realidad las ideas de Scranton, o al menos invertir en alguien que pueda.
A pesar del dinero y las asignaciones que he aportado, el progreso ha sido lento y he terminado aceptando que quizás nunca recupere mis pérdidas. Pero tú puedes, si SCP-001 ocurriera de nuevo. Tienes que continuar la investigación de cualquier forma que puedas, porque no debes ser como yo y perder aquello que es tuyo. Nadie merece eso. Bienvenido 5-10 a mi sucesor. Hubieron 13 grupos que iniciaron la fundación, pero no todos somos iguales. Considera al Instituto de la Normalidad de 12, no respaldado por los Kim. Pero el mío está igualmente en decadencia. Nuestro tocayo era un cazador de brujas, pero ninguno de nosotros realmente encontró una bruja de verdad. Un grupo de interés era una descripción más precisa para los caballeros Borja de finales del siglo XIX. Si no fuera por los recuerdos que tenía de la guerra oculta y hubiera permanecido de esa manera. Cuando uno habló de su gran esquema, tenía mis dudas sobre enfrentar lo anómalo. Cada nueva generación de los caballeros es una sombra de la anterior, y se nota. En la guerra oculta y recordé a mis caballeros siendo aniquilados por los soldados de engranaje de Napoleón. Ellos no estaban, ni están, listos para una guerra oculta o cualquier otro combate contra demonios o hechiceros. Entregarse a la propuesta de uno hubiera significado, nuevamente, la muerte espantosa de ellos. Como su gran maestro, no los enviaría a su final. Cuando la votación no resultó a mi favor, brevemente consideré no atenerme a los términos de fusión. Ese pensamiento se desvaneció cuando escuché la propuesta de 8 de fomentar la unidad de nuestra ahora apodada fundación. Después de eso, decidí que mis caballeros al menos debían morir de manera significativa contra monstruos y no como un sacrificio. Todos nosotros moriremos eventualmente. Haz que sea significativo para aquellos sobre los que tienes responsabilidad. PD. En retrospectiva, los recursos de las otras precursoras de verdad garantizaron que la última generación de caballeros fuera mejor que el grupo anterior. Bienvenido 5-11 a mi sucesor. Felicitaciones por tu servicio a la fundación. Me imagino que tuviste que ascender por la jerarquía hasta llegar a esta posición, a diferencia de mí, que se me otorgó el cargo por la mera virtud de ser el primero. Tu idoneidad debe ser asombrosa, a diferencia de la mía. Durante la guerra oculta y Kioto cayó ante los Devitas. El emperador Kmei y la mayor parte de su consejo fueron asesinados. El Shogun y sus agentes simplemente huyeron a eso. Yo estuve entre los pocos que escaparon con éxito de Kioto, pero solo porque temí por mi vida. Definitivamente me arrepentí de mis elecciones, y la vergüenza me rebasó. Ni siquiera la muerte me liberó. Al menos el emperador falleció de una forma menos violenta en este nuevo mundo. Esto me condujo a mi voto en Pekín, sobre que estábamos alucinando y que los amnésicos nos curarían. En realidad, solo quería olvidar. Pero se alcanzó el consenso, y no se me permite hacerlo. Uno insistió en que estábamos predestinados a trabajar juntos, y que nadie más estaría junto a nosotros en este consejo. Al menos fue tolerable, el saber que había otros como yo. 3, 7 y 13 fueron influencias muy positivas. Mi estimado sucesor, no conozco a tus colegas del Consejo 5 de tu tiempo, pero ellos serán tus aliados jurados. Recuerda eso. Bienvenido 5-12 a mi sucesor. Estoy seguro de que has escuchado sobre los amnésicos, y estoy seguro de que han mejorado con el paso de los años. Pero sus orígenes son uno de los muchos secretos de la fundación. Voy a explicarlo. Los amnésicos fueron originalmente un secreto del clan Meng de alquimistas. Me casé con una de las mujeres del clan para reclamar el derecho de hacerlos. Originalmente, quería curarme de una serie de visiones perturbadoras que ahora reconocemos como recuerdos de la guerra oculta y, antes de que pudiera preparar el brebaje para mí mismo, 11 me contactó y me contó sobre visiones similares. Pronto, tomé conocimiento de que había más hombres que experimentaron la misma visión, y que tenían pensado encontrarse en la capital. Como médico, es mi deber velar por la recuperación de todos, e intenté convencerlos de que sería seguro si no ejercíamos ninguna acción innecesaria. La mayoría de ellos no estuvieron de acuerdo con mi posición, así que insistieron con un voto democrático, según las maneras de conducirse en Occidente. No hace falta decir que mis puntos de vista fueron rechazados. Pero no los amnésicos.
5 concluyó que eran útiles, ya que pueden revertir la memoria de una forma vagamente similar a SCP-001. Por consiguiente, los amnésicos dejaron de ser una cura que había propuesto para la enfermedad, y pasaron a ser la cura de cualquier conocimiento de lo anormal para la gente común. Desafortunadamente, la matriarca Men no aprobó el robo de los secretos del clan por parte de los extranjeros, y así el clan Men fue uno de los primeros grupos de interés que enfrentamos. Su destino fue el de los Boxers, aunque un joven o dos podrían haber escapado a Hong Kong con lo poco que sabían de la fórmula. Por favor, sé de utilidad para el consejo. Aunque si has conseguido esta posición debes serlo. Bienvenido 5-13 a mi sucesor. SCP-001 dijo que solo los 13 líderes de las precursoras eran inmunes a sus efectos, pero eso fue incorrecto. Habían solo 12. Uno y yo nos habíamos conocido por décadas, y le debía un montón. Naturalmente, cuando solicitó un voto de desempate, yo le hice el favor. Él me puso al tanto sobre la incursión de Evita en la India para completar el engaño. Cuando surgieron cosas que no sabía, le eché la culpa a la falta de disposición de los británicos en ser abiertos con mi regimiento. Supongo que podrías estar avergonzado del cargo en este punto, pero si no fuera por mí, me atrevo a decir que quizás tendríamos 3 fundaciones diferentes y en guerra entre ellas. Para mí, fue una oportunidad de ser tratado más seriamente por los europeos, y tomé ventaja de ello. Desde entonces, he hecho muchas modificaciones para que otros no terminen en mi situación. Por lo tanto, prométeme que votarás según tu voluntad, no la de otro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 no puede ser asegurado o contenido convencionalmente, y se desconoce si esto podría ocurrir en el futuro. Como tal, debe ser adoptado un enfoque reactivo. El mismo consiste en los siguientes capítulos de la Convención de la Ciudad Prohibida. 1. Prevención y minimización de las condiciones conductivas a la posible ocurrencia de SCP-001 o su equivalente por medio del capítulo 1 de la Convención de la Ciudad Prohibida. 2. Gestión de la transición organizacional y la unidad, siguiendo la implementación del capítulo 1 de la Convención de la Ciudad Prohibida, a través de los capítulos 2 y 3 de la Convención de la Ciudad Prohibida, respectivamente. Todos los capítulos arriba mencionados de la Convención de la Ciudad Prohibida no deben ser alterados, salvo a través de un voto unánime por parte del Consejo O5. Escaneo completo, 40 casos de SCP-001 identificados, iniciando generación de número aleatorio. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.